Es un libro, Léxico de Afinidades, en el que cualquiera que no tenga una familiaridad habitual con la poesía puede aprender mucho. Yo aprendo leyendo ese libro. Y es la ordenación alfabética de todo lo que a uno le pueda interesar en su relación con el misterio. Y con esto llegamos, y ya termino, a algo que creo que es importantísimo también en los poemas que van a escuchar, y es ese concepto del misterio. El misterio en Ida Vitale no quiere ser desentrañado. Creo que esto la distingue de la mayoría de los poetas avariciosos que quieren ir hasta el fondo, que no quieren dejar nada suelto, que quieren hacer como, una palabra que creo que ella detesta, que es el silogismo, ¿no? Algo que no quede nada sin atar, ¿no? Y que todo conduzca a algo. Yo creo que en estos poemas, y muy especialmente en un libro relativamente reciente que se titula Trema, hay un querer que el misterio siga y querer que esté ahí sin desentrañarlo, pero que de algún modo cante, que de algún modo tenga música y que tenga verbalidad, que tenga consistencia, sustancia de algo que al decirse parece que está salvándonos de algo, ¿no? A mí, por lo menos como lector, esta poesía me salva. Tengo la sensación de que no es en vano leer poemas así, aunque no saquemos ninguna conclusión práctica. Hay también alguna vez en que el lenguaje coquetea un poco con cierto dandismo, con cierta no querer decirlo todo de golpe, pero yo creo que eso también es una estrategia bastante inteligente para que el poema dure, para que el poema no se agote en una lectura. La cualidad de la buena poesía es la relectura, y yo creo que también al oírlo en la voz física de la autora, esa reverberación que tiene el misterio va a seguir sonando un poco en nosotros. El poema no termina cuando termina, y creo que esta es una de las grandes ventajas de escuchar hoy a una poeta de la categoría de Ida Vitale. Con ella los dejo. Muchas gracias. Bueno, ya el agradecimiento se va sumando. No solo tengo que agradecer a los que me trajeron, a Aurora, a todos los que de alguna manera colaboraron a este paso imprevisto por Málaga, sino encontrar un lector previo capaz de ponerle tanto amor a la cosa que la obra, cuando ustedes lean lo que viene de verdad, les va a parecer pobre. Siempre eso tiene la buena crítica, que pone mucho más de sí que lo que está en el texto. Bueno, y además acoger este lugar tan sabroso para haber llegado, ¿no? Bueno, no sé, cuando elegí los poemas para este textito, siempre tengo, una tentación de esperanza, que me parece que los mejores poemas son los últimos, cosa que no creo que siempre sea cierto. La verdad que mis poemas iniciales creo que eran más para ser leídos, y que de alguna manera los últimos enrarecen un poco la cosa. Pero cuando elijo siempre los últimos, porque pienso, son el comienzo de una serie que puede seguir, ¿no? Uno siempre tiene que pensar que hay futuro. Pero quizá cuando voy a leer primero alguno que sea un poquito más viejo, por aquellos que de repente son más claros, que no soy tan avara. Este es muy viejo, esto es casi de uno de los primeros libros. Sobre vida. Dame, noche, las convenidas esperanzas. Dame, no ya tu paz, dame milagro. Dame al fin tu parcela, porción del paraíso, tu azul jardín cerrado, tus pájaros sin canto. Dame, en cuanto cierre los ojos de la cara, tus dos manos de sueño que encaminan y hielan. Dame con qué encontrarme. Dame
como una espada, el camino que pasa por el filo del miedo. Una luna sin sombra, una música apenas oída y ya aprendida. Dame, noche, verdad para mí sola, tiempo para mí sola, sobrevida. Pero vamos a pasar rápidamente a dos poemas que tienen que ver un poco con la poesía, con la construcción de la poesía, con el lenguaje, que en la poesía tiene que ser distinto. Uno se llama Cuadro. Construimos el orden de la mesa, el follaje de la ilusión, un festín de luces y sombras, la apariencia del viaje en la inmovilidad. Tensamos un blanco campo para que en él esplendan las reverberaciones del pensamiento en torno del ícono naciente. Luego soltamos nuestros perros, azuzamos la cacería, la imagen serenísima, virtual, cae desgarrada. Y otro se llama Reunión. Érase un bosque de palabras, una emboscada lluvia de palabras, una vociferante o tácita convención de palabras, un musgo delicioso susurrante, un estrépito tenue, un oral arcoíris de posibles o leves disidencias leves. Érase el pro y el contra, el sí y el no, multiplicados árboles con voz en cada una de sus hojas. Ya nunca más diríase el silencio. Bueno, este poema en realidad no tiene tanto que ver con la poesía, sino con lo que va en contra de la poesía, que es el mundo de las palabras, el otro mundo. Bueno. Y este es un poema de amor, para que no sea todo tan árido. Renacentista. Aún sigue siendo así, icáricos, caedizos y respectivo mar uno del otro. Desde las barcas y las plantaciones transmiten partes de rescoldo último, doblan señales de pasión y muerte los exentos y fervorosamente huyen del aire altivo de la quema. Los que allá siguen gravitando aducen sus propias leyes, su sagrado fuego, tocan intactos su certeza y ríen. Bueno, ¿y ahora? No sé, a veces pienso que si ustedes tienen estos, los siguen mejor, pero voy a leer otro más de acá que no está. Para que... Aclimatación. Primero te retraes, te agostas, pierdes alma en lo seco, en lo que no comprendes. Intentas llegar al agua de la vida, alumbrar una membrana mínima, una hoja pequeña, no soñar flores. El aire te sofoca. Sientes la arena reinar en la mañana. Morir lo verde, subir árido oro.
pero aún sin ella saberlo, desde algún borde una voz compadece, te moja breve, dichosamente, como cuando rozas una rama de pino baja, ya concluida la lluvia. Entonces, contra lo sordo, te levantas en música. Contra lo árido, manas. Y uno último de este libro, otro tono, colibrí. La risolana que vibra, un breve sol en el seto, un tss, tss, que al aire libra su peligroso secreto. Acá hay una rata. Bueno. Me ha sonado bien. No, porque acá dice su peligro, su peligroso secreto. Muy bien. Bueno, la resolana que vibra un breve sol en el seto, un tss, tss, que al aire libra su peligroso secreto, y ya la flor disminuye ante el prodigio de pluma que surge y deslumbra y huye, y solo alcanzo por suma terca de años en que presa del hechizo sigo en vano la milagrosa destreza que lo suspenda en mi mano, y entonces, por un segundo, sentir cómo late el mundo. Perdonen, pero yo debí haber hecho al principio un comentario o una pregunta. ¿Ustedes le llaman colibrí a algo? Ah, está bien, porque el colibrí también en otros lados le llama picaflor, y al llegar al final dije, si no entendieron qué es el colibrí. Bueno, ahora por otro lado, para seguir el comentario sobre esto, hace muy pocos meses descubrí que mi versión disminuía al colibrí. El colibrí no se limita a hacer tss, tss, como yo creía, sino que estuve en un lugar donde había unos colibríes habituales que venían todos los días a comer y descubrí que cantan también. Pero, no sé, mi relación con el colibrí era más instantánea y no había registrado también el canto, que no hay que retaseárselo. Bueno, y paso al otro que puede ser más seguido. Y entonces voy a seguir el orden. Quizá explique alguna cosita por si acaso. Bueno, este carrusel en realidad es un homenaje a la infancia, un homenaje un poco tardío y triste quizá. Carrusel. ¿Sí? ¿Carrusel acá? Sí, también. Bueno. El carrusel, el tío vivo, el cómo se llamaba, la calicita, llama que me ofrecía un ciervo, una caleza, un cisne y un caballo encabritado, el prodigio que giraba tan quieto, que tan quieto trotaba por un aire con organillo y campanillas, aire que no movía la cola del caballo dorado y blanco, pero de peligro, peligro de caerme en pleno vuelo, de caerme y quedar así olvidada del Padre, de bajar en otro punto del punto de su vida y verme sola, sin nubes, sin ya viento en el pelo, perdida, sin el miedo delicioso de volar con las manos aferradas a crines que me sueltan, y yo arcilla que en el horno del aire recupera su forma quieta, forma del principio de ser sola y sin alas. Y este siguiente tortuga, que puede sonar un poco raro, si no recuerdan que una vez a una tortuga la mandaron al espacio. No solo fue la perra Leica, sino que también fue una tortuga.
Y entonces esto tiene una cita de Shakespeare, "I liked the little of the earth". La velocísima tortuga, ya puesta en órbita, se inclina, cómo dudarlo, a desdeñar el lento mundo, mota dormida en su rutina, que allá en el suelo de la noche gira en su calma, como si fuese dable olvidar que en las lagunas del alto cielo yo, la tortuga, reino sola. También la tortuga tiene el derecho a la vanidad, ¿no? Bueno. Sumas. Caballo y caballero son ya dos animales. 1 más 1, decimos y pensamos. Una manzana más una manzana. Un vaso más un vaso. Siempre cosas iguales. ¿Qué cambio cuando 1 más 1 sea un puritano más un gamelán, un jazmín más un árabe, una monja y un acantilado, un canto y una máscara, otra vez una guarnición y una doncella, la esperanza de alguien más el sueño de otro? Y este es un poema bastante antiguo, bueno, que lo elegí porque estaba en el libro que tú recomendaste, y que es un libro en prosa en general, pero que por ahí hay unos textos más o menos rimados, por no decir poemas, que no tienen mucha rima. Sueño. En el sueño había pájaros, pájaros encendidos para siempre, alegorías sin duda, y había un jardín radiante, aguaribay, helechos, casuarinas, contra la glacial certidumbre de que siempre suena. No se preocupe, siempre suena uno. Esa es la glacial certidumbre. Salió exacto. No importa, será un honor. Bueno. Este sueño en realidad debió llamarse Sueños, porque son dos. Aprovechemos el paréntesis. No, si no estamos en misa. Donde parece que una vez a un cura le sonó, así que estamos todos justificados. Y era Dios. Sí, le decía, vienen por mal camino. En el sueño había pájaros, pájaros encendidos para siempre, alegorías sin duda, y había un jardín radiante, aguaribay, helechos, casuarinas, contra la glacial certidumbre. Caminará por puentes, nadará entre dos aguas, sonriendo a piedras siempre ajenas, entrará en el verano como en prado de ortigas, sin más jardín que el de la noche. Y el otro, se le escapan las crines de las manos, desagua en la planicie, se ve sola, disuelto como a veces la confianza, el torrencial caballo al fin de humo que entre el viento la trajo al borde mismo del derrumbadero hasta este andén del ansia. Ya es de día. En los sueños renacen los dilemas. Bueno, aquí sí, sinsontes no hay. Suena a pájaro y es la versión española del sensontle o pájaro de las 1000 voces en náhuatl. Yo viví 10 años en México, pero en realidad los sinsontes los descubrí en Austin, que está muy cerca de la frontera, y es un pájaro increíble que empieza a cantar
en la mañana, sigue mientras haya luz de faroles, sigue esto, en la época, obviamente, en la época del celo, en la primavera, y canta de la manera más increíble, pues no repite siempre una melodía, y además es un pájaro que le llaman también el pájaro burlón, porque dialoga con el hombre. Cuando viene una persona, él canta, y si uno le silba, él contesta. Y además está siempre colocado en exhibición. Si hay un árbol y hay un poste, está en el poste, arriba, donde está solo, donde se lo ve bien. Es una maravilla de pájaro. Bueno, yo tengo toda una serie de que son 4 poemas que están en otro libro, y acá volví porque nunca se me acaba la sorpresa frente al pajarito este. Bueno, este se llama Sinsonte y Margaritas. De nuevo aquí el sinsonte, el ruiseñor riente del día, acróbata en el aire de plata. De nuevo es marzo para el feliz y danza, y en ese impulso vuelan sus trinos desde el mástil muy alto al más cercano borde del azul, y aquí y allá lo borda por segundos, recompone una malla tensa, un vacío, mira con ojo exacto las quietas margaritas y vuelve en un vuelo gracioso, vigía sin paz a la misma persistente atalaya donde lo descubrí. No le importa, sensato, lo pasajero, lo que abajo pasa, gente sin ton ni son, atontada en urgencias sin música. Él canta por su especie como no lo hace el hombre. Bueno, esto voy a aclarar que es un poema inédito, porque se supone que va a salir en un libro también inédito que se llama Mella y Criba. Tendré que probar con ustedes si el título no es demasiado raro, pero bueno. Está bien. Bueno, esperemos que el libro salga. Lección de historia. Esto forma parte de una serie que en realidad se llama, dentro del libro, Pequeño Paraíso Familiar o algo por el estilo. Bueno, que una moneda antigua hallada por azar en el jardín te enseñara una fecha, 1804, y un dato no ficticio, Napoleón, rey de Italia, importó menos que, abierto el campo de ilusa fantasía, luego de la elección de cosas, el bronce atesorado se disipara sin palabras. Quedó en el aire algo de historia y algo todavía sin nombre. Un comienzo, observar, atar cabos, alcanzar la no errada visión de algún prójimo horrible, saber que nada es tuyo para siempre. La moneda de la que estaba tan orgullosa me desapareció y se me la llevó un tío. Ese es el prójimo horrible. Bueno, veo que puse muchísimos de ese libro inédito. Bueno, este fue un poeta que oí en donde hablábamos hoy, en Medellín. Un poeta japonés al que obviamente entendí traducido. Yo desgraciadamente no sé japonés, pero sonaba muy bien. Escucho a Mutsuo Takahashi. Además después lo leí en inglés. Bajo casias y ceibas y cedrones, entre el ratán y el romerón, en el jardín terrestre,
Dice el poeta japonés la vía por la que vamos a otro jardín más alto. Sube un vapor su voz al cielo. Del canto de los pájaros cae, como verdad perdida, el pío de las horas. El lenguaje de Hensel, ¿recuerdan Hensel y Gretel? Bueno, conservan la infancia. Perdida en la espesura del lenguaje, dejaste caer vanas piedrecitas, señales para la salvación que vería el advertido. No era efímero pan, pero incomibles se las traga la tierra. Y seguirás perdida en la espesura sorda, cerrada tras tus pasos. Bueno, aquí vamos para atrás al libro anterior. En el dorso del cielo. No es casual lo que ocurre por azar. Un fragmento de nada se protege del no ser. Se entrecruza de signos, impulsos, síes y noes, atrasos y adelantos, trazos de geometría celeste, coordenadas veloces en el tiempo, y algo ocurre. Lazos para nosotros pálidos son obvios para lo que no vemos, y nosotros, la ventana abierta, desde donde la tela blanca vuela cubierta de diseños. Pero uno llama azar a su imaginación insuficiente. Y este, que es un libro anterior, es uno de los tantos homenajes que más o menos revelados o ocultos he hecho a la poesía española, de la que me alimenté y me sigo alimentando, obviamente. En Quevedo. Un día se sube del polo al Ecuador, se baja de los plumones de paraíso a la artesa de sangre donde cae la cuenta más certera, por quedarse excavando en Quevedo, querube de odios nítidos, luciferinos bríos, cómodo en las 4 postrimerías del hombre, muerte, juicio, infierno, gloria. Bueno, y este, que es una experiencia real que se tradujo en un poema. Esto ocurrió en México, de veras, de escorpiones. Esperó el escorpión oscuro y quieto, inesperado y quieto. ¿Dónde? No estaba hace un instante. Junto al talón expuesto se enarca ahora, enigma para siempre. Debería temerle, surgido hermano cruel, cuyo signo soporto. Soy de noviembre. Después miré, curiosa, fríamente, su cadáver. Enrique siempre me dice que yo leo lo que me debo leer. Muy bien, muy bien. ¿No? Muy corto, muy breve. Queremos un poco más. Bueno, son breves, sí, él dice. No, digo, el recital ha sido breve, ¿no? Bueno, a lo mejor podía leer algo del léxico de afinidades, por lo menos lo de la música, esa entrada, yo lo tengo, creo que por ahí. Bueno, de repente, no sé, pero preferimos conversar. Bueno, ese se me viene al toro con un... Ah, esto es larguísimo, se van a morir. Y es prosa. No, esto es inhumano, No, estás loco, esto es una novela.
Bueno, si no, No, otra entrada que, es muy otra entrada que te largo. guste. No, es que es como... Yo los cuento, porque es muy largo. Sí, es como, bueno, a ver si se puede leer algo. El comienzo. Música. Un día llegó la música. Habré pensado que Dios me proteja. Lo hizo y fue para toda la vida esa felicidad. Una de las pocas a las que nos entregamos sin pedirle recibo, ni comprobante, ni testimonio para el currículum, ni seguro contra el deterioro. No hay fórmulas de ingreso a ella, ni programas invariables. Cada señalado tiene su San Martín, con diferentes cuchillos. El mío fue el concierto para violín y orquesta de Walton, y de inmediato, con deliberación astuta y casi sádica, el tercero de Prokofiev. No diré que la orilla del camino del candoroso burrito del arroz con leche, ahora explico quizá, o la paloma de la Vidalita. La Vidalita es una música rioplatense, ¿no? El arroz con leche se cantaba también aquí. Sí, arroz con leche, me quiero casar, claro. Sí, no. Bueno, sí. Esas son las canciones de la escuela. Bueno, pasó sin más el Concorde, directo a la gloria de la música mayor. No, que me perdonen ciertos tangos que tardíamente aprendí a estimar y a visitar muy de cuando en cuando por la gracia de algunas voces. Pero yo sé de horas de furia desesperada mientras me embiscaba en el repertorio que le gustaba tanto a un tío intolerable. Horas requeridas por la lenta preparación del hueco de una gran necesidad que empezó a llenarse en el trance casual de escuchar aquellos conciertos para violín. No me impusieron su ley porque sí. Había llegado el instante en que se descubren a la vez la libertad y la sumisión. Mucho antes, al llegar a la escuela, en espera del timbre que nos enviaba a las clases, desfilábamos después de formarnos. Santa palabra, orden que no daña a nadie, que nos va dando forma humana al alma, que le permite al niño, obligado a entrar en el no juego de los adultos, preparar sus fuerzas, visitarse a sí mismo por unos minutos. Es un largo paréntesis, un poco pedagógico de más, y retomo. Después de formarnos, al ritmo de la marcha turca de Mozart, de la marcha sobre las ruinas de Atenas de Beethoven o de la de Rosamunda de Schubert. Y con el marchar día tras día por años, nos entraba gota a gota el ritmo de esas obras que nunca me hastiaron. Obras sin duda elegidas por el maestro de música, un gigante vestido de negro. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, bueno. No es posible que en este instante en que estoy escribiendo esto, lo juro, para mí y para un hipotético curioso, empiece a oír la misma marcha sobre las mismas ruinas. Pero algo me desconcierta, claro. Son las variaciones de Beethoven sobre un tema propio, escritas por él con todo derecho, quizás intuyendo que aparecería Liszt, perdón por si hay algún admirador, el abominable hombre de la cristalería incorporada, dispuesto a mejorar cualquier tema hermoso y ajeno como este de mi marcha,
Bueno, las coincidencias son otro asunto también mío. Quien dude de esta quizá tenga manera de comprobarlo. Austin, jueves 5 de marzo de 1998, 2 de la tarde, la noble radio que nos entrega la publicidad, que no nos entrega la publicidad, perdón, y que pagan ángeles benefactores de varios tipos, patrones grandes y pequeños. Bueno, esto es una alusión a una radio que hay en Austin, que no transmite publicidad y que es pagada por la gente, que no es pagada por el gobierno tampoco. Retomo con aquel gigante vestido de negro. Sí, un gigante, siempre vestido de negro, pero cuyo ecuador estaba amenizado por las polícromas rayas horizontales de una faja, sin duda búlgara como él. Llegado hacia poco, huyendo ya sabemos de qué devastaciones, allí estaba plantado ante nosotros que no chistábamos. A las puertas del ignorado mundo de la música, me hacía ingresar por humildes razones de estatura. Me hacía ingresar con benevolencia porque brotaba en la primera fila por humildes razones de estatura y no desafinaba, y cantando en un coro que después me haría falta el resto de mi vida, era feliz, y es posible que se me notara. Cantábamos, según supe después, con letras ad hoc de ingenios nacionales, un coro del Mesías, Schubert, Brahms. Si Kirill Svetogorski hubiese llegado de Italia, hubiésemos tenido Verdi. Nada nos hubiera librado en aquella época del va pensiero, y yo, que por las noches tenía ya a menudo mi itálica y operística sopa en cuya acumulación ahogarme, hubiera pasado a detestar lo que en cambio amé. Bueno, acá sigue un poco, que no creo que esto sea muy aburrido. Quizá debo decir que, claro, soy de familia italiana, en casa de noche usaban ópera, o ponían ópera, y bueno, y por ahí siguió, que me rescató este señor polaco, y de ahí a la música. Bueno, este final Pero es que había final con descenso en la prosa. No, pero había un momento en que te prohibieron la música. No. O algo así, en ese texto hay como que te castigaban sin música o algo así. ¿No? Yo sí fui de una familia muy pedagógica, que nunca me... No, sí, había tías, pero no. Una metáfora, a lo mejor. A ver. No, eso no lo puedo dejar. Ah, no, bueno, es un salto, pero no es que me la prohibieron, no. Pasaron años y entonces sí empecé a ir mucho a conciertos con una amiga que estaba de novia de un profesor, un crítico de arte, un crítico de música. Novia no todo legítima. Entonces iban conmigo. Y iba a los conciertos, sí. Esto tiene una alusión a España, claro. Había oído discos del cuarteto de Laúdes Aguilar. Tienen que retrotraerse a los tiempos de la guerra española, cuando todos se fueron, y existía un magnífico laudista que se llamaba Paco Aguilar, que tiene un delicioso libro que se llama Orillas de la Música. Una delicia, y que estaba en una colección muy a mano, austral o de eso. En realidad, él era el sobreviviente de un cuarteto que estaba todo en Córdoba, enfermos, los 3 hermanos con tuberculosis. Y él seguía haciendo sus conciertos solos. Bueno, juntos me sonaban a rondalla. Paco, admirable laudista, hacía constantes giras para mantenerlos en aquel clima seco y puro. Incluso escribió un libro encantador, A orillas de la música, que cuenta la relación del cuarteto con creadores contemporáneos, músicos como Falla,
escritores y poetas. Llegó a Montevideo quizá ya espiritado por la misma enfermedad. Descubrí a la vez un instrumento y la música medieval española, un exceso en el que pude entender la locura que algunos ídolos populares promueven en los jóvenes. El laúd apareció y desapareció como un pájaro extraño. Entretanto, mi casa giraba en otra esfera. Más exactamente, permanecía inmóvil e inmutada mientras yo, sin asidero, me movía en un espacio feamente vacío. Un mediodía después de comer, mi tía desplegó el diario para echarle una mirada antes de volver a salir para la escuela. Yo rara vez lo leía, pero un titular que se desplegó ante mis ojos distraídos anunciaba la muerte de Paco Aguilar, sobreviviente de sus 3 hermanos. No pude menos que gritar la noticia. Mi tía me preguntó con mucha calma y con cierto retintín que quién era el que se había muerto, y a mi tartamudeada explicación musitó: ni que fuese de la familia. Yo buscaba contentarla, mas hubiese querido romper esa escarcha que el respeto puede poner sobre el cariño. Nunca imaginó ella que esa frase estaría para siempre en mi memoria, aunque nada en apariencia hubiese cambiado. Lo primero que publiqué conscientemente fueron 4 sonetos, uno dedicado a aquel muerto que no era de la familia. También de allí provino la natural reserva ante esta respecto a lo que empezaría a escribir, sucedáneo quizá de la música que se me negaba. No se me negaba la música como tal, sino el entregarme a ella, sí, o a considerarla como algo tan sagrado como la familia. Bueno, perdón por el anexo. No, muchas gracias. Total responsabilidad tuya. Sí, la asumo. Muchas gracias. Bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. No es una pregunta, es una observación. Bueno, ante todo quiero pedir disculpas por llegar. Ay, no, por favor. No. Por el móvil que ha sonado, porque venía tan deprisa que no me he acordado de conectarlo. A mí no me ha sonado nunca porque no tengo. Pero si yo hubiera tenido, me sonaría en todas las ocasiones indebidas. Si yo hiciera lo mismo, ¿verdad? Porque así no me sonaría el móvil nunca y me dejarían tranquilo. Sí, eso está bien. Venía de una reunión importantísima que a mí no me importa nada y he hecho posible por llegar a tiempo. No, por favor, no de más explicaciones. Me considero un hombre de ser humano de buen oído y he podido, contestemos si me equivoco, o respóndame o dígame la contraria, que en sus versos se permiten ciertas licencias métricas, es decir... Todas. Todas. No ciertas, todas. Todas, muy bien, gracias. Sí. Sin embargo, su prosa es casi verso. La diferencia que hay entre su verso y su prosa es mínima. Suena, es musical. ¿Es cierto eso? ¿O es que mi oído precipitado? No, yo creo que lo que más pasa es que la prosa suele tener algo de humor, que no suele haberlo aquí. De pronto eso es lo que es el puente que facilita, ¿no? Sí, bueno, sí, uno trata de... Yo creo que el ritmo es algo que todos tenemos dentro. Los que no somos malagueños y no bailamos, bueno, lo ponemos en la prosa donde se pueda. Pero bueno, creo que la prosa también tiene que tener un ritmo. Ojalá tenga. La frase, el ritmo lo llevamos dentro, me ha convencido. Su prosa y su verso son tan rítmicos que no hay diferencia. La diferencia puede estar en el tema, puede estar en el tratamiento, pero el ritmo está, mi pobre oído lo ha percibido tanto en uno como en otro. Bueno, me alegro, se agradece. Debo tener algún ritmo. No, quiero decir que pensé que usted hablaba de un ritmo más formal, más académico de las... respeto, por ejemplo, adoro los sonetos. He hecho muy pocos en mi vida. Muy pocos. Quizá 5 o 6 no más. Pero sí, pienso que un soneto es la mayor perfección que el ritmo y que las formas musicales
prestar a la literatura. Enrique tose porque me estoy excediendo. Al final insisto en que no criticaba su ritmo poético, me parece que todos sus poemas me parecen muy musicales. Lo que me ha sorprendido es que su prosa sea tan musical como sus poemas. Bueno, a ver, me iré enterando. No, está bien. Yo quería agradecer estar aquí, porque la verdad que es una joya de una persona, sobre todo de tanta experiencia, porque por su edad, por su fecha de nacimiento, usted ha conocido a gente del exilio español. ¿Debo haber sido qué? Ha conocido, supongo, a personas, escritores del exilio español. Del exilio español. Sí, claro. Y la verdad es que su obra es una maravilla, es indiscutiblemente. Pero yo necesito saber un poco su experiencia y que me cuente cosas sobre esa época, sobre las personas que se fueron de aquí, estuvieron en Sudamérica, en América. Bueno, el Uruguay no tuvo tanta suerte como México en cuanto a cantidad de gente que hubiera ido. Porque hubo mucha gente de paso, pero México en cambio tuvo un grupo enorme de gente que dejó algo muchas cosas muy importantes en México. Digo, hablo con conocimiento de causa, estuvimos 11 años en México y, por ejemplo, hice muchas traducciones para el Fondo de Cultura Económica, que es una de las cosas que fue fundada por los españoles, es decir, todas las magníficas primeras ediciones del fondo se debieron a los magníficos traductores y magníficos correctores que tenían. Claro, lo del Fondo de Cultura Económica es toda otra historia a explicar. Siempre el nombre fue un error que lo mantuvieron por aquello de Sostenello y no en Mendallo. Alguien puso y tenía que ser Fondo Económico de Cultura, que es un poco en ningún caso fue una errata por ecuménica, que es una leyenda. No. Fue Fondo Económico. Porque era barato el libro, ¿no? De Cultura, claro, porque eran los famosos breviarios, que eran unas ediciones. Cuando yo era adolescente registraba la crisis del país a través de lo que iban costando más los libros de los breviarios del fondo. Digo, prácticamente todo el mundo se estudiaba en las ediciones que eran muy baratas, sí, del fondo. Iba a ser fondo económico y quedó Fondo de Cultura Económica, por lo cual después se hicieron toda una colección de libros de economía para justificar de alguna manera aquello, pero lo importante eran los libros de filosofía, de historia, de estética, bueno, todo lo demás. El Colegio de México, que con ese nombre parece un colegio de escuela, pero que no era una institución de enseñanza superior, que sigue existiendo todavía. Y después, bueno, esa presencia de pronto menor de gente que creó editoriales, que hizo traducciones, que, digamos, menor en cuanto a que no era una institución. Pero al Uruguay sí, tuvimos a Bergamín, José Bergamín, que fue profesor, que no estuvo muchos años, y que él siempre decía, ¿y por qué vine yo a dar aquí, a este país, que es el último orejón del tarro? Nunca me olvidaré esa frase, que era muy gráfica, y que la asumíamos con total conciencia de nuestro carácter de mínimos orejones dentro del tarro. Bueno, pero que digo, sí, él coincidió con la fundación muy tardía de la Facultad de Humanidades y Letras y fue profesor de literatura española, después se fue. Y bueno, y Juan Ramón, que pasó, pero bueno, pasó como a decir, acá estoy, pero ya todos lo conocíamos, todo el mundo leía a Juan Ramón Jiménez desde El Platero, obvio, a la última gran poesía, ¿no? Pero luego no tuvimos tantos. Fueron muchos a Argentina, donde fundaron una cantidad de editoriales muy importantes, algunas siguen, y en México, no sé.
¿Trataste a María Teresa León y a Rafael? Ah, sí, pero sí, claro. No por Punta del Este, sino porque ellos vivieron mucho en casa de un íntimo amigo de ellos, que era muy amigo nuestro también, Gesualdo Sosa, que era un maestro, que siempre firmó Gesualdo solo, que era un hombre encantador y era muy amigo de Alberti. Estaba incluso la niña, y era famoso que el mejor cuarto de la casa le estaba destinado a Aitana, y los padres se acomodaban en el segundo mejor. Pero sí, Rafael fue mucho a Montevideo, vivía ahí, dio una conferencia bellísima en Montevideo sobre que, bueno, yo como todos los que la vimos se la agradeceremos toda la vida, sobre Julio Rey Reussi, que es el gran poeta uruguayo de esa primera generación del 900. Modernista. Pero aquí, mi siguiente pregunta era precisamente esa. Tiene que telepatía. A ver, ¿qué era? Quería preguntar qué presencia tiene el gran poeta Julio Rey. ¿A usted lo conoce? Bueno, ya. Habiéndome quedado bajo el dedo del pulso del calcio que te guía, ya en la otra guía me dice, mirate que ya no puedo. Más o menos. Por lo menos la música, si no la letra. Sí, no, yo sería incapaz. Es que yo sería incapaz, tengo muy mala memoria. La buena memoria que tengo para la música no la tengo para la poesía. Úrsula Punza, su boyuna, yunta, eso sí. Que además dicho en uruguayo es peor, porque es la yunta. Yunta. Úrsula Punza, la boyuna, yunta. Los demás versos no me acuerdo. No, yo tampoco. No, yo soy incapaz de... Pero pensé que algo de la tensión modernista está en... No, es que es un modernismo muy moderno. Porque el modernismo envejeció muy pronto por el exceso de imaginería, digamos. En cambio, él tiene las dos líneas, y lo que es maravilloso es lo que menos se lee de él, que es la tertulia lunática. Que eso es un poema largo. Sí, el poema en décima. Sí, pero es muy difícil. Es maravilloso, pero bueno, que usted no, pero que digo que alguien ya tenga presente a Julio Herrera y la tertulia lunática, ya me parece, sí, el premio que me llevo de esta lectura, ¿no? Sí. No, es que es uno de mis poetas preferidos, aunque la palabra sea la expresión sea un poco ridícula. Lo publicó el Círculo de Lectores. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Que aquí lo introdujo Pere Ferrer mucho, ¿no? Entonces... yo lo conocía desde mucho antes. Entonces, Pere Ferrer debe de haber tenido las mismas discusiones que teníamos mi marido y yo con Octavio Paz. Claro. Porque para Octavio Paz, el poeta del modernismo es Lugones. Y yo siempre he pensado que Lugones vivió mucho más, que pudo continuar y desarrollar una obra, pero que en los primeros poemas, yo me quedo con Julio Herrera. Es decir, hubo una cosa, eso fue muy discutido. ¿Quién fue primero? Si Lugones o... Pero a mí no me importa quién fue primero, sino quién fue mejor. Es cierto que el modelo de esos sonetos específicos del modernismo hispanoamericano, Lugones, Herrera, hay una polémica, la ha habido siempre, que quién fue el primero. Parece que el primer soneto salió en efecto de Lugones, es posible, que fue a Montevideo. Pero los sonetos lugonísticos de Herrera no son mejores que los de Lugones. Sí, además, en última instancia, hay una parte que viene de Samén, en la otra parte de Julio Herrera, y después están los sonetos vascos, sí, que eso es otra cosa, pero que también son bellísimos, ¿no? Es como, no sé,
a partir de esos sonetos vascos yo pienso que de repente Julio Herrera hubiera tomado por otro lado muy distinto. Así como pienso que Lorca, después bueno, sí, eso es que eso a mí me parece la culminación de Lorca. Yo estaba pensando en el teatro, que por el lado de la, ¿cómo se llama la última? La casa de Bernarda Alba, él podía haber tomado por un lado más realista o más folclórico, no sé. Nunca sabremos. Nunca se sabrá. Y a veces yo creo que es... Solo una cosita que yo creo que para alguien que... estamos prolongando mucho. No, bueno, aparte es que el poeta Fortuny hizo su tesis sobre el modernismo, entonces... ¿El poeta qué? Fortuny. Hizo su tesis sobre el modernismo. Se llama Fortuny. ¿Y qué tiene que ver con el pintor? Soy su tataranieto. Ah, bueno. No se lo crea usted. Lo tiene mi abuelo para engañarnos a los... Pero una cosa que sí me gustaría preguntar sobre Bergamín, porque ya que fue alumna suya, yo no me imagino cómo debería ser una clase de Bergamín. Y para alguien que le guste dar clase o le guste la literatura debe ser una joya, ¿no? Bueno, Bergamín escribía todas sus clases. ¿Ah, sí? Digo, no, sí. Él en realidad, un poco lo que hacen lo que se ha hecho en Francia, digo, la gente del Collège de France en general, las clases son los capítulos de un libro. Es decir, a mí me ha tocado ir a alguna clase de Yves Bonnefoy, por ejemplo, sobre arte, y son la parte de un libro. ¿Como una conferencia leída? Es una conferencia leída, sí. Pero lo que pasa es que Bergamín era un maestro maravilloso en el café. Ahí eran las clases de Bergamín, de las cuales disfrutábamos un pequeño grupo, porque las clases eran muy numerosas, pero así como nosotros lo habíamos elegido a Bergamín, él nos había elegido un grupito. ¿Y cómo era el café? Bueno, era el que contaba todas las anécdotas del mundo, voy a decir antes que nada una cosa, él no era nada, ¿cómo se dice? Proselitista. Él era católico y comunista, como todos saben. Nunca nos insinuó nada por ese lado. Y las pocas veces que algo dijo, es decir, nosotros formamos parte de un país quizá lamentablemente absolutamente laico. Es decir, había habido un gobierno al principio que separó Iglesia de Estado y esa separación se fue. Aunque sigue habiendo, hay un renacimiento de la Iglesia Católica, cosa que me parece muy saludable, aunque yo no lo sea, porque si no tenemos el riesgo de que se nos venga encima Iemanjá, que ya tiene una estatua y una cosa así, y la influencia del Brasil, hay que creer en algo. Entonces realmente es como aquel que decía yo soy ateo, pero si tengo que elegir creo en el Dios de la Iglesia Católica. Bueno, eso es lo que está pasando, pasaba un poco con Bergamín. Y por supuesto él no ocultaba su comunismo, pero también era discreto en ese sentido, ¿no? Porque en ese momento el comunismo casi no existía en el Uruguay, no hacía falta. Era un país sin problemas sociales, en que no había gran distancia, no había ni muchos ricos ni terribles pobres, un país de clase media, en que no necesitábamos el paraíso venido de otro lado. Hasta cierto punto, aunque equivocados, creíamos vivir en el paraíso. Debíamos estar muy equivocados porque los paraísos no se terminan. Y aquel medio como que se ha terminado. Pero era notable Bergamín en ese sentido. Además de una generosidad, no solo del tiempo. O sea, él decía que había perdido tantas bibliotecas, que compraba un libro, lo leía y lo regalaba. Entonces nos hacía leer, a mí concretamente me hizo leer a los románticos alemanes, así que bueno, hay que leer a esto. Ahí va el libro de regalo.
Sí, no, era increíble ese sentido. Bueno, si no hay otra pregunta, vayan a enterarse qué pasó con el fútbol. Esperaría mejor, seamos menos. Etiqueta no, marbete. También barbete. Marbete, pero no etiqueta. Este es, iba a ser un rioplatencismo. Léalo, que ahí está bien. Esperaba que de esta lectura quedara el espíritu de un buen vino de Málaga. Con toda mi gratitud por Su clase clase sobre las maravillosas barbetes, porque cambié de... los maravillosos barbetes. Muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias por la comida. Es mejor que ese papel tan bonito. Sí, que nos juntamos en el grupo. Ahora esta foto que ahora. Pero de los demás. Sí, Alexandre. Esta debe ser María Teresa. León. ¿No? Sí, sí. Y acá está Rafael, acá está Lorca. Con ella, este debe con la cámara. Salinas, sí. Claro que la fotografía. Delia de Carril. No, ahí, la de atrás. Ahí está. O sea que esta foto no será en España, esto será... Me voy a hacer una fotografía. Sí, porque yo Bueno, Pergamino es que nos encanta aquí, claro, la cualquiera medieval. ¿Ustedes conocieron a Fernando? Que se vive en Santa María, en Majada Honda. Sí, aquí en ese escritor no.